and heartbeat. I had to do it all the hard way. And heartbeat. I had to do it all the hard way. While other folks been working by the... Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos a una nueva edición de Crisol de Cultura, el programa de la noche de los sábados en Televisión Ferrol. Saludos cordiales, como de costumbre, a todos nuestros espectadores a través de Internet, con muy particular afecto a aquellos que nos siguen desde cualesquiera geografía de Hispanoamérica. Y bien, esta semana, hace pocos días, falleció Esperanza Ridruejo, mucho más conocida como Pitita Ridruejo. Mujer sumamente singular, de impronta carismática. Había nacido en Soria hace 88 años. De familia acomodada, era su padre primo del político y poeta Dionisio Ridruejo. Estudió en el Colegio de la Asunción de Madrid, donde coincidió, por cierto, como una curiosidad, con la que después iba a ser la reina Fabiola de los belgas. Cursó literatura inglesa en Belmont y ya, por último, terminó ingresando en la Universidad de Ginebra. Fue apadrinada por los condes de Barcelona, don Juan de Borbón y doña María de las Mercedes, cuando se casó con Mike Stylianopoulos, que por cierto, el Mike en cuestión era Juan Manuel, de origen filipino, y con el que tuvo 3 hijos, Ana, Carlos y Claudia. Hija y nieta de banqueros y casada, como digo, con Mike Stylianopoulos, que era diplomático, por la carrera, por el oficio del marido como embajador, recorrió Pitita Ridruejo medio mundo y algo más, tratando en la distancia más corta, más próxima, a príncipes, a reyes, altas personalidades políticas, artistas consagradísimos, en fin. Y, por cierto, hablando de artistas, se ha de citar una curiosidad simpática. Coincidió en los pasillos de un hotel de Barcelona con Salvador Dalí, que inmediatamente le sugirió retratarla. Bueno, la verdad es que hay que decir que la figura de Pitita Ridruejo era para eso, era una figura singular para su caricatura, para su referencia de dibujo, ¿verdad? Muy especial. O sea, se explica del todo el inmediato buen ojo de Dalí al sugerirle esto. Bueno, pues se quedó la cosa en nada, porque estaban por entonces para salir de luna de miel, acababa de casarse Pitita, y no podían aplazar el viaje. Con lo cual no hubo, en ese caso, pues retrato de Salvador Dalí. En fin, en esta misma línea de artistas extraordinarios que conoció Pitita Ridruejo, hay que citar a Andy Warhol, y desde luego de una manera particular, precisamente acreditando el buen ojo de Salvador Dalí, el ojo prodigioso de Salvador Dalí, también conoció Pitita al cineasta italiano Federico Fellini, que también de inmediato le sugirió un cameo de María Callas, la cantante de ópera, para su película Roma. La verdad es que Pitita Ridruejo se parecía, pero en fin, bastante a María Callas. Me parece que estamos todos de acuerdo. Bien, fue una de las aristócratas más elegantes y originales de su época. Era muy expreso y reconocido su refinamiento en todos los órdenes. En el año 2002 publicó un libro de memorias titulado precisamente así, Memorias de Pitita, de una cierta curiosidad e interés documental.
Persona por demás de muy acendrada religiosidad, muy creyente y devota, escribió también otro libro sobre las apariciones marianas con el muy expresivo y claro título de La Virgen María y sus apariciones. Se ha de decir también que fue musa recurrente e inspiradora de Paco Umbral, que aludía con frecuencia en su columna del periódico a Petita Ridruejo. En fin, su marido falleció hace bien poco, en el año 2016, después de un larguísimo periodo de vida conyugal, próximo a los 60 años. Quedó Petita, como es natural, muy afectada, y es ahora que ella misma acaba de morirse, cerrándose así, seguramente, no solo un ciclo vital personificado en la propia Petita Ridruejo, cuanto un estilo, una elegancia, un refinado modo de vivir, ¿cómo decir?, a lo clásico. Y mira por dónde, ¿acaso este comentario final pueda servirnos en cierto modo como puente a propósito para el fondo de conversación que hoy va a ocuparnos? Bueno, en efecto, vamos a ver. Ya anuncié la pasada semana que hoy hablaríamos de la antigua Roma, y eso haremos, pero con matizaciones y de modo, ¿cómo decir?, selectivo. Y es que después de considerar yo cómo mejor proceder, y ya que es Roma, la antigua Roma, asunto de muy relevante interés histórico, en su sentido más amplio e integral, pues me pareció mucho más conveniente dedicarle varios programas, no necesariamente sucesivos, aunque pudieran ser así en algún caso, siempre acompañados del mismo invitado de esta noche, Mariano Durán, que a su vez nos visitó la pasada semana y que ya se había estrenado en este plató de Crisol de Cultura hace sobre un mes, precisamente hablando sobre Roma. En fin, enseguida paso a presentar, a saludar a Mariano Durán y naturalmente a Emilio Saldaña, nuestro filósofo de cabecera. Pero antes pondré la conversación en su exacto interés para todos vosotros, para todos nuestros espectadores. Hoy vamos a hablar de cómo era la distribución de la jornada de cada día en la antigua Roma para un patricio, un hombre de posición social relevante, y también por extensión consecuente para su familia, sus hijos, su mujer, etc. En consecuencia, nos ocupará en explicación el horario romano, el día y la noche romanas, y a partir de ahí pues irán desgranándose en la conversación, ya lo voy anunciando, muy variadas anécdotas y enfoques y curiosidades que estoy convencido que van a resultar en particular atractivas. Y naturalmente, según acabo de sugerir, recuérdese, más adelante dedicaremos otros programas a comentar más aspectos históricos de la Roma colonizadora, de la Roma imperial, de la Roma civilizadora de pueblos, como Hispania, desde luego, sin ir más lejos. Por cierto, ahora lo estoy pensando, con algo de su cabeza ensortijada, recordando no sé qué perfil latino o acaso griego, a ver qué nos dice. Por aquí tenemos a mi derecha a Emilio Saldaña. Buenas noches, Emilio. Hola, buenas noches. Bien, y es nuestro invitado, ya lo dije, José Mariano Durán Aneiros. Mariano Durán en síntesis de virtud. Lo dije todavía la pasada semana, lo repetiré. Es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Santiago y ejerció docencia hasta hace nada, y durante muchos años como profesor de Física y Química. Pero con todo, su formación científica, que por otra parte, ya lo voy diciendo, ha de traerla a este mismo plató para conversaciones que le son relacionadas, le resultó a él, en todo caso, del todo compatible, a lo largo de su vida, con el gusto por las letras, el arte, la literatura, lo humanístico, así en general el tirón de la historia y desde luego la poesía, incluyendo su propio ámbito de creación. Mariano Durán es un excelente poeta,
aquí mismo tuvimos ocasión de comentar su último libro, Radiografía Bárbara, que ya está, por cierto, en las librerías principales de esta geografía de Ferrol. En fin, buenas noches, Mariano, bienvenido. Otra vez un placer recibirte. Buenas noches y muchas gracias. Bueno, supongo que ya empiezas a estar, no sé, hecho, casi acomodado ya casi estoy a este plató de Crisol de Cultura, a sus circunstancias, a sus luces, a sus cámaras, en fin. Bueno, bien, pues vamos ya sin más a entrar a la conversación. Si me permites, Claro. Quisiera decir algo sobre el programa anterior, un pequeño fallo que he tenido. Sí, bien, adelante. No tiene mayor importancia, ya lo voy yo aclarando. En la explicación de la ley DONT, yo hablé, y ahí hablé bien, de 180.000 votos, pero en el papel que enseñé aquí, escribí en el ordenador 18.000, o sea que me comí un cero y pido perdón por ello. Sí, bueno, pues dicho queda, pero en todo caso estoy seguro que, si no todos, una gran mayoría de espectadores habrán asimilado la errata muy fácilmente. Que evidentemente no dañaba en nada la explicación. Por supuesto. Bueno, bien, decía, vamos a entrarles ya directamente a la conversación. Sí. Y ya que nos ocuparemos en la descripción de lo que dije, cómo transcurría la jornada de cada día en la vida de un romano de posición social distinguida, pues si os parece, será mejor que empecemos por comentar cuál era precisamente el horario romano, el día y la noche romanas, el dies y el nox. El dies y el nox. O sea, adelante, Mariano. Claro. Y a ver qué nos dices. La nomenclatura de los días. Por ejemplo, si digo ante diem quintum idus Maias, estoy nombrando al día de hoy. Sí, 11 el día de mayo, 11 de mayo. 11 de mayo, lo que significa... Repítelo, por favor, que así... Ante diem quintum idus Maias, lo que significa el quinto día antes de los idus de mayo. Y entonces será mejor explicar lo que tenían los romanos en su calendario. No había prácticamente ese concepto de semana. El concepto de semana aparece más tarde, ya con el cristianismo establecido con Constantino. Entonces los días se nombraban hacia atrás con respecto a 3 hitos. Estos hitos eran las calendas, de la palabra calendas viene evidentemente calendario. Las calendas eran el primer día de cada mes. Después, y coincidían con la luna nueva. Los calendarios eran lunares, evidentemente. Después aparecen las nonas, que es el cuarto creciente, y pueden caer el día 7 en los meses de marzo, mayo, julio y octubre, y el día 13 en el resto de los meses. Y después la luna llena es lo que se llaman los idus, o las idus, porque realmente todos son femeninos, pero bueno, estamos acostumbrados a los idus. El día 15 caería en los meses nombrados, marzo, mayo, julio y octubre, y en todos los demás caería el día 13. Bueno, pues entonces... Guárdate, César, de los idus de marzo. Guárdate, César, de los idus de marzo, evidentemente. Esa frase que nos queda como de aviso para la prudencia. Claro. Y que da título a la novela de Wilder, de Thornton Wilder. Claro, los idus de marzo, evidentemente. Con respecto a los años, pues se nombraban o bien con referencia a la fundación de la ciudad, la urbe cóndita, es decir, tantos años desde la fundación de la ciudad. También se nombraban con el consulado de los 2 cónsules, porque había 2 cónsules en Roma, que era anual. Entonces, en el consulado de este y de este, que por cierto, a veces un cónsul eclipsaba tanto al otro, que por ejemplo en el consulado de César con Bílbilo, creo, está tan eclipsado que casi ni recuerdo el nombre exacto, se decía que ese año fue el consulado de Julio y César. Sí. O sea, los dos un poco borrado. Sí, sí. Pero él mismo se dejó eclipsar, se fue para casa y se dejó eclipsar. O también se podían nombrar
desde la fecha de la expulsión de los últimos reyes. Entonces la fórmula era, no recuerdo bien, post reges exactos, o sea, desde que echamos a los reyes, desde la expulsión de los reyes. Comenta lo del año bisiesto. Sí, pero... como una curiosidad. Sí, si te parece, digo antes cómo empezaban los años, pues venga, y después, claro, venga. En principio constaba de 10, o sea, cómo empezaban los meses, constaba de 10 meses. Los meses se llaman como ahora, salvo cuando se puso el sexto mes para, el quinto mes para Julio César y el sexto mes para Augusto. Y empezaban en marzo y terminaban en diciembre. Eran 10 meses, evidentemente. Septiembre es el séptimo, octubre es el octavo, noviembre el noveno y luego era el décimo. Pero esto evidentemente lo que traía era una discrepancia en las cosechas, en fin, que sobraban 57 días y se pusieron 2 meses más, enero y febrero, pero después de diciembre, o sea que el año acababa en febrero. Enero iba dedicado a Jano, el dios de las dos caras. Sí, esto es muy importante, claro, bueno, desde la curiosidad anecdótica. Y tiene más importancia cuando luego lo pasan al comienzo del año. Claro, porque esto era enero, venía después de diciembre, pero en el mismo año. El año acababa en febrero. Febrero estaba dedicado a la expiación de las faltas, para empezar bien el nuevo año, que sería el de marzo, que estaba dedicado al dios Marte. Y de ahí la declaración de buenas intenciones que solemos tener al comienzo de cada año. Sí, la lista esa de buenos propósitos que nunca se cumple, ¿no? Exactamente. Claro. Tiene esa raíz, naturalmente, primitiva romana, ¿no? Sí, bueno, un poco la purificación de lo viejo, claro, la muerte de lo que sale lo nuevo, claro. Sí, La muerte de lo que luego nace. Ya llega ¿no? marzo, la primavera, bueno. Pero en el 154 a.C. ocurre algo que nos toca a los españoles, y concretamente a uno de sus pueblos, a los lusitanos. Hay una sublevación lusitana, pero muy violenta, a finales de diciembre. Y entonces, claro, hay que mandar allí el ejército, pero quedan 2 meses para empezar el nuevo año y para nombrar otros cónsules. Entonces, digamos que es un problema enorme. No saben qué hacer de momento. Si al cabo de 2 meses va a venir un nuevo cónsul, que es el que va a nombrar generales, etcétera, y la solución es que decir que el año se acaba en diciembre, que estábamos a último de diciembre, y pasar enero y febrero al comienzo del nuevo año. Por lo tanto, ya al pasar enero y febrero al comienzo del nuevo año, ya estamos otra vez en disposición de que el cónsul, el nuevo cónsul, mande ya los ejércitos allí. O sea que es debido a los lusitanos hispanos en aquel momento, sí, naturalmente. Sí, porque hay que decir, claro, naturalmente, como, no sé si como un referente de provocación, si es de provocación, mejor. Que Lusitania, por un momento pensé que te ibas a disculpar. Sí, que Lusitania, naturalmente, formaba parte de Hispania. Hispania, es decir, era todo. Claro. Casi estoy a punto de decirte, a ver, repite conmigo. Sí. Bueno, entonces el año ya tiene 12 meses, los meses se llaman como ahora, y son 365 días, es un año de 365 días, pero se dan cuenta que son 365 días y 6 horas. Es decir, que cada 4 años se hace un día más. En ese caso, pues se les ocurre repetir el 24 de febrero. Es decir, el día 24... hay día 24 y el siguiente día es también el 24 de febrero. El 24 de febrero ya hemos visto la forma de contar los días para los romanos. El 24 de febrero, evidentemente, con un mes de 28 días, quedaba a 6 días de las calendas de marzo. Claro, porque se cuentan, ellos contaban también los 2 extremos, o sea que sería el 24, 25, 26, 27, 28 y el 1 de marzo. Y entonces el nombre del día, evidentemente, es ante diem sextum calendas martias. Y como se repite, es bis sextum. De ahí que claro, bueno, el año bisiesto. En efecto, claro. en efecto.
O sea, se En repite efecto. eso. Bueno, vamos a dejarlo aquí, Sí. de momento. Y pasamos a los días después. Claro, después ya seguiremos, vamos en fin, a pasarle el testigo a Emilio, que yo estoy seguro que quiere decir algo, no sé lo que, pero quiere decir algo. Sobre el día bis, que se convirtió en bis y esto. No, Y es- no, que hizo bueno, a su lo de- año lo de correspondiente bis bis y sextum, esto tiene su curiosidad, Sí. porque naturalmente todo remite a etimologías conocidas. Sí, claro. Bueno, o no tan conocidas, pero para eso estamos nosotros. Como Es decir, siesta y sextum, que luego sí, hablaremos. a eso, ahí ya llegaremos, Claro. ahí ya- Eso sin será, dormirnos. eso sin será en la dormirnos. jornada del patricio Sin- o en del efecto, audiente, claro. pero sin dormirnos. Del Bueno, patricio. ¿tú quieres decir algo así? ¿Se te No, solo ocurre? subrayar lo prácticos que eran estos romanos, que en vez de dar pensadores y especulativos, lo que dieron fue ingenieros, militares, y esto se nota también en estas decisiones, como por ejemplo la de cambiar los 2 últimos meses de Claro, enero y claro. febrero y ponerlos al principio, por una cuestión, al fin y al cabo, Sí, sí. Acabó el de año ahora mismo. circunstancias, Sí. circunstancias políticas, Sí, militares. es evidente Militares. que eso obedece, bueno, en mi consideración, ¿no? Pero yo creo que precisamente al carácter imperial de Roma. Es decir, la organización, desde un punto de vista administrativo, militar, etcétera, obedece, tiene que funcionar como un reloj, dicho de sol, claro. Bueno, también puede ser de agua, como ya veremos después. Sí, también, Claro, en claro. efecto, en efecto. Bueno, pero en todo caso, como va a haber aquí una referencia plástica, Sí. pues yo creo que sí que obedece a esto. Y de hecho, como vamos a tener ocasión de comentar, en el propio lenguaje cotidiano hay también impronta militar frecuente, ¿no? Es decir, como veremos. En todo caso, yo estaba esperando a ver si decías tú algo. Te voy a remitir a la frase ad calendas graecas, Sí, que yo creo que, en fin, es para pasársela a él, porque, en fin, ¿no? pero espero que no me des entrada entonces, que no tenga que esperar. No, ahora mismo, no. Claro. Por supuesto, claro. Haz calendas graecas porque es muy simpática, ¿no? Es decir, es frase hecha, supongo que muy conocida desde un punto de vista coloquial, pero, en fin, ¿qué nos lleva a eso? ¿A dónde Bueno, nos como lleva los griegos eso? no tenían calendas, las calendas en el principio de estos romanos, El primer día el primer día del mes claro, romano, pues claro. entonces cuando ya que eso queda para calendas grecas era como el silencio administrativo. Espérate ahí una respuesta que ya verás lo que tienes que Claro, esperar, porque nunca claro. se va a dar las calendas En griegas. efecto, en no efecto. las había. En efecto, de hecho, lo que manejamos el otro día fue para nunca. Para ¿no? nunca, claro, Para, ¿qué es- para qué es eso? nunca, ¿no? Claro. Para nunca. Lo cual, en términos, digamos, así castizos y demás, podríamos decir que puedes esperar sentado. Sí. ¿Verdad? Sí, o hoy se fía, mañana. No, hoy no se fía, mañana sí, ¿no? O algo así. Claro. Bueno, Pues, también, eso estamos en el hoy, es claro. una forma Sí, de... eso está en algunos bares, en algunas sí, tiendas. Sí, algunos sí. bares, sí. Yo Hoy no se estaba- fía, mañana sí. en algunas tiendas lo recuerdo, ¿no? Hoy no se fía, mañana sí, que en fin, que algún ingenuo fue al día siguiente, ¿eh? Sí, pero el día siguiente siempre es el anterior, el anterior del que se paga. Exactamente. Bueno, pues entonces le vamos a entrar ya. Ya veis que con la explicación de los días ya se nos fue un poco de mano la historia. Le vamos a entrar a la recomendación de lectura, Bueno. que además tú hoy traes un libro, digamos, Sí, hoy traigo un libro no sé, intenso, sí. no sé cómo decir, ¿no? Así que a ver, no te pongas demasiado estupendo, pero adelante con el libro, claro. Bueno, ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, y hoy, en fin, en este espacio que generalmente dedicamos en los últimos meses a la recomendación de lectura, y así vamos a continuar haciendo, pero que ya tengo que aclarar, porque de vez en cuando me lo dicen, este espacio, no tienes por qué saberlo, es muy expresivo el título, nació en principio con una intención otra, la de divulgar, y así fue, circunstancias vinculadas a la anécdota histórica, a las curiosidades, etc. Y a la recomendación de lectura de una manera complementaria. Bueno, vamos a seguir nosotros con la recomendación de lectura, pero ya voy avisando, de vez en cuando intercalaremos de nuevo para complacer a todos,
también con alguna curiosidad, en fin, retomar el espíritu de origen, ¿verdad? En todo caso, la recomendación de lectura de hoy nos trae un libro, no sé si decir especial, Emilio, bueno, especial por cierto afecto personal, ¿no? Sí. Por cierto afecto personal de Emilio, digo, y en fin, yo otro hoy un poco más suave. Así que adelante con el tuyo. Venga. Hombre, el mío suave no es. Se llama Shoah, el campo fuera de campo, cine y filosofía, creo, ¿no? Cine y pensamiento en Clon Latman. O sea, tiene un título, un subtítulo y un subsubtítulo. ¿Qué es lo primero que hay que explicar? Bueno, a ver, digamos que el autor es un amigo mío, de ahí lo del afecto personal, pero bueno, yo no lo traigo el libro por el amigo, sino por la entidad propia de la obra. El título, Shoah, remite a una película de Claude Lanzmann, un cineasta francés, que trata precisamente del exterminio judío. Es decir, Shoah nombra eso que nosotros a veces llamamos el holocausto también, en un término que es muy común, sobre todo en el ámbito anglosajón, es decir, el asesinato de 6 millones de judíos industrial y sistematizado por parte de los nazis entre pues, los años 41 y 45, o 42-45. El subtítulo, El campo fuera de campo, remite a que, bueno, junta dos términos, ¿no? Campo se refiere al lager, al campo de exterminio, no al campo de concentración, sino propiamente aquellos campos que estaban especializados en el asesinato organizado, en la cremación de los cadáveres y en la desaparición de los restos después de la cremación. Estos campos de la muerte son el tema del campo. Fuera de campo remite a un término cinematográfico. Fuera de campo es lo que queda fuera de la imagen, alrededor de lo que en un momento dado está tomando la cámara. Por ejemplo, si en este caso la cámara me está tomando a mí, todo lo que queda fuera de la imagen en pantalla, que no se ve, lo que está detrás, lo que está al lado, etcétera, eso es el fuera de campo. Entonces, el campo fuera de campo quiere decir que el planteamiento de Lanzmann en su película Shoah es presentar el exterminio como un acontecimiento que no se puede visibilizar, como algo que está siempre fuera del campo de las concretas imágenes que constituyen la película. Porque la tesis, diríamos, teórica del cine de Lanzmann sobre el exterminio, sobre su película y sobre, en general, cualquier película sobre el tema, es que el mal absoluto, se me cae el libro, el mal absoluto que fue el Holocausto, no puede ni debe ser visibilizado. Que una película sobre el Holocausto no debe presentar imágenes, que por otra parte prácticamente no quedan, ni representaciones que restituyan lo que pudo haber sido aquello de una manera visual, sino que debe de invocar, en cierto modo, como un fuera de campo a través de las imágenes y sobre todo de las voces de los testigos, eso que fue y que no se puede representar, eso que fue y que es irrepresentable, invisible, pero que puede, digamos, hacerse presente como una ausencia, de una manera un poco paradójica. Entonces, la película de Lanzmann funciona sobre 3 elementos. Los testigos, con su voz y su rostro, que cuentan su experiencia de lo que fue el contacto con la muerte en las cámaras de gas. Y los lugares donde esos contactos y esas muertes en las cámaras de gas tuvieron lugar, es decir, los restos actuales de lo que en su momento fueron los campos de exterminio. Entonces, la convocatoria en esos lugares de esas voces y de esos rostros son los materiales con los que se monta la película. Bueno, pues esa es la apuesta de Lanzmann. A través de estos testimonios de testigos que tuvieron que ver directamente con la muerte de los campos, pero que sobrevivieron, y de algún otro testimonio sacado de gente que pasaba por allí, digamos observadores, polacos, por ejemplo, porque los campos de exterminio estaban todos en Polonia, e incluso con cámara oculta, filmaciones de algún nazi que estuvo en eso y que anda por ahí, pues se hace la película. Testimonios, básicamente, de observadores, de verdugos y sobre todo, naturalmente, de supervivientes que cuentan pues su relación, su experiencia, sus recuerdos de ese horror absoluto que fue el exterminio.
El film dura 9 horas y de ahí que el libro que trata de esto, pues claro, sea un libro pues considerable. Tiene 460 páginas, tiene, bueno, una letra que se puede ver, en fin, no diríamos que grande precisamente, es un libro denso, pero es un libro, yo creo que dentro de lo posible, bastante ameno, porque alrededor de la explicación de la película de Lanzmann, pues están todos los temas que tienen relación con eso, propiamente el Holocausto y la historia del exterminio, pero también pues la teoría de la imagen que subyace a la confluencia en el siglo XX de la barbarie más absoluta, el nazismo, y el cine como expresión propia del siglo, es decir, como el arte propio del siglo XX. Bueno, la iconoclasia y sus avatares, la historia del retrato y cómo eso se proyecta en la filmografía hasta la teoría del rostro, el papel de la música, en fin, es un libro que tiene la cortesía de contextualizar todas las teorías y todos los debates teóricos que recoge con información necesaria para un poco entenderlos y seguirlos. De ahí, pues que sea un libro con mucha información y al mismo tiempo muy claro y muy exacto. Son virtudes que no siempre se encuentran juntas en un libro de este fuste teórico. Y por eso lo traigo aquí, para animar a la gente a que se atreva a leer esta obra. Shoah, El campo fuera de campo, un libro de Alberto Sucasas, que quizás sea conocido por nuestros televidentes porque es profesor de la Universidad de Coruña y da clases en la Senior en Ferrol y en Coruña, o sea que es, digamos, conocido a un nivel personal. En esta geografía. Claro, vaya. por mucha gente. La editorial se llama Shangri-La y, bueno, eso es todo lo que tengo que decir. El libro está perfectamente editado y realmente vale la pena de sobras. Bueno, estupendo. Pues Emilio acaba de citar la palabra cortesía al referirse a este libro, a su contenido y demás. Cortesía la de él para con el autor, que naturalmente, en fin, esto lo voy a decir yo porque creo que puedo decirlo, porque le presentó el libro al autor no hace muchos días. Sí, en Mugardos fue. Sí, y ahora lo trae de paseo por este plató, lo cual, en fin, la cortesía más que cumplida, ¿no? Bueno, pues yo de mi parte, hoy, yo soy el intenso a veces, pues no es el caso de hoy. Yo una cosa mucho más suave. Bueno, hay que decir también que el libro está muy bien escrito, que tiene una voluntad literaria, una voluntad de estilo importante, que es otro de sus atractivos. Sí, claro, naturalmente. No es un libro para especialistas. Ya, naturalmente. Bueno, pues vamos a ver, yo voy a poner por aquí este libro. Estuve practicando el equilibrio y ya vemos que, en fin, a la primera, es que no sé, en efecto, es que no sé, equilibrio estable, inestable, indiferente, aquí que tenemos un físico, ¿verdad? Pues, bueno, pues vamos a ver. Homilía del ratón, de Rafael Sánchez Ferlosio. Rafael Sánchez Ferlosio se acaba de morir no hace tanto. Aquí mismo dimos cuenta de su fallecimiento, glosando naturalmente su figura, su personalidad literaria, recomendando incluso algún libro en algún momento. Recuerdo yo el testimonio de Jarfod, es decir, que lo había recomendado yo mismo. Bueno, pues Homilía del ratón. Hay que decir que Sánchez Ferlosio, naturalmente, escritor notabilísimo, de la generación del 50, por decirlo así de una manera, pues fue galardonado con el primer premio de periodismo Francisco Cerecedo en el año 1983. O sea, además de su faceta de escritor, naturalmente era articulista, escribía en los periódicos, por decirlo así, a la pata a la llana, ¿verdad? Bueno, y cumple decir esto porque Homilía del ratón, este libro que hoy presento, es una síntesis de artículos selectos publicados en el periódico El País entre los años 1978 y 1985. Todos ellos con marcada intencionalidad de crítica política, de tal modo que escribe sobre asuntos de lo más variado
en el panorama nacional español de entonces, claro. Verbigracia, las autonomías, la situación de la mujer española, la cultura, el ejército, la organización terrorista ETA, pero también se refiere a cuestiones de rango internacional, y así, por ejemplo, la situación en Argentina y el problema de las Islas Malvinas, o el conflicto judeo-palestino. En fin, en definitiva, un Rafael Sánchez Ferlosio un tanto diferente en cuanto que columnista de periódicos, diferente y alternativo, también complementario, naturalmente, del escritor esencialmente literario. Homilía del ratón de Rafael Sánchez Ferlosio, una muy interesante, como digo, selección de artículos periodísticos vinculados, por otra parte, a una época de sumo interés político en España, cuando la llamada transición política empezaba su andadura. Y, en fin, por lo tanto, este resumen de artículos que toma forma de libro es eso que tanto nos gusta a Emilio y a mí, las buenas columnas de literatura periodística, ¿verdad?, en la que hay una tradición fecunda y relevante bien conocida. Bueno, y por cierto, creo yo que sin sombra de duda puedo incluir también a Mariano Durán entre los devotos del periodismo literario. Por supuesto. Claro. En fin, Homilía del ratón de Rafael Sánchez Ferlosio, esta es edición del Círculo de Lectores de 1987, pero la edición previa había sido distribuida por el grupo editorial del País un año antes, en 1986. Si la encontráis, estupendo. Ahí podréis, en fin, tomar esto de abrirlo por cualquier parte. Cualquier página es buena para leer a Sánchez Ferlosio en esta selección de artículos periodísticos. Y hasta aquí por hoy, nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, y ya continuamos con nuestra conversación. Ya le voy yo diciendo a mis queridos contertulios de derecha e izquierda que, en fin, con justeza de tiempo, con precisión, con inspiración, la habitual, la que soléis tener. Vamos a ver. En este ir describiendo la jornada romana de una persona de posición social distinguida y el reconocimiento del horario que estuvimos hablando, de los días y demás, tiene Rafael Durán, quiero decir, Mariano Durán. Bueno, tiene motivo que haya dicho yo Rafael Durán, pero bueno, esto forma parte de la referencia inconsciente. Es decir, pero bueno, no te cumplía mal tampoco. No, un gran actor. Claro, no te cumplía mal. Lo que pasa es que cada uno lo suyo, ¿no es así? Claro. O sea, disculpas, Mariano. Bueno, en todo caso, Mariano Durán nos trae un gráfico del todo a propósito para observar, y él lo va a comentar, claro, el dies y el nox romano, el día y la noche romanas. Adelante, Mariano. La división era de 12 horas de día y 12 horas de noche, pero las 12 horas del día evidentemente eran variables dependiendo de la luz solar. O sea que ellos ordenaban desde el orto, desde la salida del sol hasta el ocaso, hasta la puesta, y lo dividían en 12 horas. Las 6 primeras eran la mañana, ante meridiem, lo que podríamos llamar las 12, que es cuando acaba la hora sexta para ellos, es el meridies, es decir, el mediodía. Y las otras 12 horas, las que van desde la sexta hasta la duodécima, son la tarde, el post-meridiem. Como veremos en la jornada, para gente pudiente, que es lo que estamos comentando, un romano patricio, quizás su hijo. Bueno, por cierto, disculpa, estamos comentando un romano patricio porque naturalmente es lo que tiene enjundia y chicha desde el punto de vista descriptivo. No es por desconsideración social a Espartaco.
Maestro. Es decir, bueno, Claro. es que no sé cómo decirlo. Ni a Bob Esponja. ¿Eh? Que se sepa que Bob Esponja tampoco tiene que sentirse ahí No, preterido porque prefiramos a Patricio Ya, para el Patricio. día En romano. efecto, puedo. era lo que tenía naturalmente, en fin, enjundia suficiente, Claro. como digo. Adelante, Bueno, continúa. creo que se ha visto el gráfico. Sí, el voy a gráfico se sigue viendo como es Bueno, natural. Venga. Bueno, lo comento igual. La jornada de un niño romano, pues sería, por ejemplo, no se levantaría hasta la segunda hora, que sería equivalente sabiendo que las horas son distintas, porque efectivamente, digamos que el 21 de junio, si pensamos que puede ser el día que más luz solar hay, esas 12 horas serían horas de unos 75 minutos, de 1 hora y cuarto, pero en el invierno, en el solsticio, quizás por el 21 de diciembre, esas horas diurnas se convertirían en horas de 45 minutos. Naturalmente, en sus noches respectivas pasaría lo contrario. Bueno, aquí la curiosidad, como es de ver, estoy seguro que todos los espectadores lo advirtieron, pero en fin, por si alguno está despistado, lo que está diciendo Mariano Durán de una manera bien clara es que las horas no eran siempre de 60 minutos como en nuestro caso conocemos. Claro, ¿no? pero no se perdían, para ellos eran horas. Y No, ya no, estaba, no, claro. no, claro, la jornada pero estaba bien la dividida. consideración Buenos eran los, es esa. sí, buenos En serían todo ellos para caso, la perder. descripción respecto a la jornada de niño, padre o tal, esa ya la veremos. En principio, tú por favor, sitúate respecto al cuadro, a lo que estamos comentando, porque ya está, en lo fundamental ya está, ¿no? Sí, sí. Es decir, no, ¿verdad? Yo creo que está clara la división. ¿Verdad? Yo Claro, creo, ahora, sí, sí. Yo creo que debería de pasar a la jornada propiamente dicha del claro, niño claro, y el... dejando ya el gráfico, Y el que es lo- hombre. que es lo que quiero decir, Claro. porque yo creo, Entonces yo creo podemos que dejar, sí, ¿no? podemos dejar el gráfico y... Bueno, por cierto, hablaste del meridian, ¿no? De la hora sexta, ¿no? Sí, el final de la hora sexta. en La hora efecto, sexta acaba en- al mediodía. En claro. efecto, al mediodía. Bueno, vamos a decir la curiosidad de que la hora sexta es la siesta. Es decir, nos viene de ahí, naturalmente, la siesta. por culpa del Patricio, Por por culpa culpa de- del niño. No, por supuesto, el, por supuesto. El niño no, el niño. No, el que echa la siesta en la, El que echa la siesta en va a la ser el sexta, Patricio. la siesta es el Patricio. Y una siesta larga, de 1 hora y media. Sí, una siesta, sí, una una siesta siesta. larga. Por cierto, yo no sé si hacer esta confesión, pero me parece que alguno de los que estamos aquí, y yo no soy, echa la siesta. Yo creo que Emilio tampoco. Bueno, pues ya tenemos resuelto El enigma. el enigma. Sí. Por descartes, Sí, exactamente. resuelto cartesianamente el enigma. Sí, bueno, es que lo digo desde la curiosidad, porque tiene algún interés de ir reconociendo, desde un punto de vista anecdótico y tal, cómo la historia de Roma está mucho más presente en nuestra vida cotidiana de hoy de lo que pudiera parecer, ¿no? Claro, es que ya habíamos dicho que esa frase que ya salió 2 o 3 veces, somos nosotros, ¿no? Pero Claro. estamos penetrados de todo esto. Claro. No, lo que pasa es que, en buena parte actuamos de una manera más o menos mecánica, más o menos, y no tenemos muy en cuenta, o no sabemos, en ocasiones, Sí. por qué, a veces no se sabe el por qué, ¿no? En fin, bueno, pues venga, Pero adelante. está heredado todo eso, sí. Describe lo de la... Bueno, y tú interven cuando Sí, quieras, no te como es preocupes. natural. La jornada de un niño, en fin, como quieras hacerlo. Bueno, pues La del padre, jornada, etcétera. sí, la jornada del niño empezaría a la segunda hora, que sería cuando se levantaba, bueno, y desayunaba, que todo era bastante frugal, ¿eh? Estamos hablando de gente pudiente, pero eran bastante frugales. Estos, Sí, estos banquetes. la hora equivaldría a la nuestra de cuál. ¿A qué hora se Equivaldría levantaría? entre 8 y 9. Entre 8 y 9 se Entre levantaría 8 y el 9 niño. Se levantaría el niño, claro. Suponiendo que, pero sabiendo ya que las horas no son iguales, que no son equivalentes. Sí, claro. Y entonces, a la tercera hora, comienza, digamos, su tiempo escolar, que si es de familia muy pudiente, seguramente lo hará ya en su casa. Y en sus primeros años, la madre también ayuda, en la educación del niño. Si no, podrá ir a una escuela, que puede ser en una taberna, pero taberna no tiene el mismo significado que
que es lo que entendemos ahora nosotros, y va acompañado del pedagogo. El pedagogo es un esclavo que le lleva el material escolar, o sea que no es exactamente lo mismo. Bueno, después le toca, estamos hablando de un niño relativamente joven, es decir, no estamos hablando de una educación, digamos, secundaria todavía. Después llega a la escuela y lo atiende el Magister Ludus, porque la escuela se llama también Ludus o escola, ¿eh? Y entonces tiene quizás una primera hora, que sería, dije, la tercera hora, ¿no? Antes, entre la cuarta y la quinta, pues sería escribir, más que nada. Escribiría con un punzón, que se le llama stylus, escribiría sobre unas tablillas, tabulae, de cera, y naturalmente estas cosas, el Magister Ludus tiene una palmeta, una férula, porque la letra con sangre entra en esos tiempos y en algunos otros. Sí. Y a veces no entra. Y a veces no entra. Como claro. no hay palmeta, pues a veces no entra. A veces no entra. Claro. De quinta a sexta, pues lee la lección con el profesor está sentado en la sella, escrito sella, o en la cátedra. Perdón, por cierto, hablabas del el punzón con el stylus, el stylus, que decíamos tú y yo el otro día, que muy probablemente estilográfica, claro, la pluma estilográfica, no y te decía prueba, yo también claro, estilete, probablemente, claro, ¿no? Pero el repetirse ya en varios de ellos casi nos confirma lo que estamos sospechando, ¿no? Que claro, sin duda. Que sea eso, claro. Y que estilográfica quizás signifique eso, dibujar o escribir con un punzón, claro. Sí, y de hecho, una estilográfica, la parte es de la... muy afilado, es muy afilado, muy afilado, sí. Así es. Sí, naturalmente. Bueno, pues después lee la lección con el profesor y a la sexta hora, o sea, al mediodía, el meridies, ya está en casa. En la hora que va desde la sexta a la séptima es el almuerzo, algo fugaz, fugaz. Fugaz y frugal. Y después ya son el juego, el ludus con los amigos, quizás en el jardín, o quizás, si la mansión es grande, por el patio interior, por las columnas, supongo, escondiéndose por las columnas del peristilo. Y sobre la 11ª hora, entre la 11ª y la 12ª hora, sería la cena, que la cena era se acabó la frugalidad. Más fuerte. Ahí claro, ya se acabó la frugalidad. Y aunque no siempre, pero casi siempre estas cenas, y sobre todo de un patricio, tenían más gente. Lo que pasa es que los niños probablemente no asistieran a los niños no asistirían a esas grandes cenas, seguramente. Pero bueno, y a la hora 12ª, a dormir y a esperar el canto del gallo al día siguiente, que más o menos lo tendrá una hora en duerme vela, hasta la hora segunda en que se levantará. Claro, o sea, el canto del gallo, que es ad naturam el despertador. Claro, es el orto de ellos, claro. Bueno, por cierto, por aquello de que hace un momento hablé de la palmeta y lo de la sangre entra y todo esto, sí, pues siempre puede haber quien pueda pensar, dice, mira, ves, pues es partidario de castigo físico. Yo no soy partidario de que la letra con sangre entre. Lo que sí estoy no ya convencido, sino que, en fin, que todas las pedagogías persuasivas, de estas que tienen que ver con actitudes, en fin, es que no sé cómo decirlo para no molestar, pues sí, pues eso sí que no funciona. Eso de ninguna manera funciona. Eso lo que trae, lo que hace son, naturalmente, niños y niñas, pues que de adultos pues van a estar llenos de todos los vicios, sin capacidad de sacrificio, sin reconocimiento crítico de situaciones y demás. O sea, que la letra con sangre entra, no, ma non troppo.
Es decir, como estamos, en fin, y ya lo vais administrando como os parezca. Y si creéis que soy muy malote, pues ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ¿y el Férula, Patricio qué? férula. A ver, ¿cómo es la vida del señorito Sí, romano? sí. Pero antes yo quisiera, si tenemos un poco de tiempo, claro, seré bastante rápido, decir que este niño está ahí porque alguien lo levantó del suelo. Es decir, Es que, bueno, claro, mira que claro. bien viene porque estaba a punto de decírtelo. Es que podía decirlo también con el padre. ¿Qué ocurre? Después, Es que yo, claro, claro, claro. ¿qué ocurre con...? Porque esto es lo fundamental, Claro. porque además es importante, ¿eh? Bueno, ¿Qué pues, ocurre con los nacidos? Al nacer, ¿qué ocurre con el niño? el niño está en esa casa porque alguien lo levantó del suelo. Al nacer, al niño se le deposita en el suelo y llaman al padre. El padre viene. Si lo toma en brazos, es que lo reconoce. O si le dice a la comadrona que lo amamante. Si no, ese niño se va al vertedero o lo abandonan en la columna lactaria. Ese niño acabará seguramente como esclavo y si es una niña acabará muy probablemente en la prostitución si alguien Si no, no se lo si comen alguien los no la gatos. si no se lo comen los gatos o lo que sea. A eso se le llamaba exponer al niño. Y de hecho, aún ahora vemos muchas veces el apellido Expósito, ¿no? Aquí, claro, en España. Y hasta... seguramente sus antes... sí. Los expósitos, el apellido Expósito, el apellido Iglesias, Claro. el apellido Paz y así otros proceden en origen precisamente de la tradición en la Iglesia, de que se los recoger ponían a los niños al abandonados. recoger a los niños huérfanos, ciertamente. Pero eso era el Huérfanos o abandonados. O abandonados, Estos claro. no eran No, huérfanos. claro, bueno, es una forma de orfandad, ¿no? Quiero decir, sí. Pero eso era el exponerlo. Bueno, pues ese niño lo recogió su padre. A los 9 días le van a imponer un nombre y se le colgará del cuello una bola, la bula, con ciertos amuletos porque los romanos eran muy supersticiosos. El nombre del romano consta de 3 partes. El prenomen, que es el nombre en sí, el nomen, que es lo que es el apellido, y el cognomen, que es el sobrenombre. El apellido, evidentemente, es el apellido de la familia. Así, por ejemplo, un Lucio Emilio Paulo, Lucio es el nombre, Emilio es el apellido y Paulo es el sobrenombre. Pues, por ejemplo, supongamos que este Lucio Emilio Paulo pues ha dado a su hijo una adopción, porque evidentemente podía ser que muchas familias no tuviesen varones y el culto al antepasado solo podía perpetuarlo el varón. Por lo tanto, había muchísimas adopciones. Bueno, pues supongamos que a Lucio Emilio Paulo, que va a dar un hijo en adopción, pues el que recibe al niño en adopción, el futuro padre adoptivo, es pues nada más y nada menos que Publio Cornelio Escipión. Ese niño se llamará Publio Cornelio, es decir, recibe el nombre y el apellido del padre. Pero también en el sobrenombre lleva ¿qué? El Escipión y algo relacionado con el apellido del padre que lo dio en adopción. Por ejemplo, este niño puede llamarse, y es una persona que aquí en Hispania sonó bastante, Publio Cornelio Escipión Emiliano. Claro, no por casualidad aparece de Emilio por ahí. Como mi abuelo, que se llama Emiliano. Emiliano, ¿ves? Bueno, pues muy bien, pues yo creo que esto es sumamente de interés, de curiosidad. Es que la idea de paterfamilias tiene un elemento legal, es decir, el paterfamilias tiene derecho de vida o muerte sobre los hijos, Claro, tiene claro. ese derecho sobre las mujeres hasta que se casan y tal, pero también tiene un aspecto religioso. El paterfamilias es el sacerdote de la religión doméstica, que es la religión de los antepasados. Y el hogar, en el sentido del sitio del fuego, es también el sitio del recuerdo y de la continuación de conmemorativa, digamos, de esos antepasados que establecen claro, la continuidad del linaje. En ese sentido, es una especie de
sacerdote de la religión Sí, sí, doméstica. el pater familias es padre y sacerdote. Sí, bueno, y además es rey en su casa. Bueno, sí, hay que es un decirlo, rey, el claro, patricio precisamente viene de ahí. de padres, claro, de claro. padres. Bueno, en todo caso, antes de continuar con la jornada del patricio, que ya veremos, en fin, si nos da tiempo del todo, pero Del que tú ya expusiste algunos de Sí, sus algunas derechos. cosas, claro. En todo caso, ya que citaste lo del, en fin, lo de la familia, lo del, me parece que, como esto es breve, sería de interés explicar, las niñas solían contraer matrimonio sobre los 12 años, Sí. o algo menos, Algo menos. dependiendo de que estuvieran más o menos desarrolladas, en fin. Y casarse a los 16 ya era bastante Ya tarde. era muy Sí, mayor, sí, ya sí. era muy mayor. Es decir, no, Lo que sí había era casarse con mujeres encintas ya, para ver si traían un varón, claro. bien, Esas evidentemente ya no tienen... claro, no tendrían esa ya es la 12, consideración claro. del matrimonio, Sí. en fin, con sus características. Por del linaje, Claro, porque en sus características sociales que no amorosas, ¿no? O sea, no de sentimiento, quiero decir, ¿no? Bien, en todo caso, el matrimonio como institución, que como institución sí era particularmente interesado por vía jurídica, por cuestiones de carácter organizativo, ¿no? A ver, explícanos que es muy simpático, bueno, simpático, es documentalmente interesante el reconocer esto que, bueno, hoy ya no diré que se pida la mano, pero me temo que se pide poco la mano, pero la petición de mano era algo arraigadísimo hasta hace nada, Claro, decir, claro. La petición de mano. Y por cierto, formalmente a mí me parece estupendo, pero en fin, yo es que ya se sabe. Menudo día tienes. oye, ¿Verdad? a mí también me gustan los símbolos. A ti, sí, sí. ¿verdad? Sí. Vamos a ver, en fin. Bueno, pues ciertas liturgias. Claro, sí, sí. por supuesto. Eso yo creo que, entre otras cosas, cimenta la civilidad. Me parece a mí. Bueno, Pues tú, pero en fin, claro. al resto de la sociedad parece que últimamente le interesa menos, ¿no? Bueno, a ver, eso Te estaba refiriendo al matrimonio cum manu. Claro, cuéntanos eso, a ver. El de venga. pedir la mano. Bueno, en este caso, el padre de la novia, el antiguo pater familias, va a dejar de serlo. Y entonces la patria potestad recae totalmente sobre Porque había dos tipos marido. de matrimonio, ¿no es así? Claro. El otro será el sine manu. Claro. A ver. Y bueno, en este caso, en el matrimonio cum manu, el marido, el esposo, pues decide sobre todo, pero decide incluso sobre la vida de la mujer en casos Porque de toma la patria adulterio. potestad Toma la patria potestad que antes cedió el padre. el suegro, digamos. Claro. Pero en el matrimonio sine manu, ese yo recuerdo que te había referido un poco él en el primer programa, en el de la presentación de mi libro. Claro. Así es. Ese es mucho más ventajoso para la mujer, sobre todo si trae ya un patrimonio, si es una mujer acaudalada. En ese caso, la patria potestad sigue siendo del padre de la novia. O sea, están casados, pero el padre de la novia tiene la patria potestad. Y en casos de divorcio, pues evidentemente ella se lleva su patrimonio. Y la fórmula de deshacer el matrimonio es muy sencilla, tanto para él como para ella. La tengo aquí en... La fórmula de divorcio. De divorcio, sí, es una nota. Tuas res ibi habeto. Coge tus cosas. Exactamente. Sí, eso es. Es como la y te quedas, pero pudiendo Sí, llevarse sí. lo tuyo. Sí, llévatelo tuyo. De hecho, las mujeres en Roma tenían mucha más libertad y estaban en un mucho más. estatus superior al de Grecia. Sí, bueno, Las mujeres eso, de Grecia no claro. estaban Las mujeres de prácticamente en un Grecia harén. era en casa y con la pata quebrada, como se dice así. Era más parecido a un harén realmente. No tenían vida Sí. civil, no tenían derecho al voto, no tenían acceso a la educación y se dedicaban a lo doméstico, las a la romanas economía. Que literalmente tampoco tenían derecho al voto, estaban excluidas de Ya, la vida pública, tenían mucha más ni influencia. podían, por supuesto, alcanzar ninguna magistratura, todo ese escalafón que Pero se va influía mucho más, a nosotros llamar cursus honorum. Conocemos a muchas mujeres que tuvieron una influencia muchísimo, enorme sí. en el poder. Y sin embargo en Grecia no conocemos. Y en las series de prácticamente... televisión influye muchísimo más, claro. Sí. Recordáis la Lidia, ¿no? De Yo Claudio. Esa claro, tenía que ser sí. tremenda. Tremenda, con Augusto, ¿no? Sí. Con Augusto. Sí.
Sí, bueno, en cualquier caso, la sociedad romana era, de la época, Sí. era naturalmente, Y las viudas, había un sí. predominio del hombre marcado, pero sí es verdad Sí, lo que decía pero Emilio. la mujer también podía tener negocios aquí, ¿eh? Por eso. Podía regentar negocios siempre bajo la vigilancia del marido, pero por ejemplo una viuda era completamente libre, pues regentaba su patrimonio, salvo que tuviese un hijo varón que la vigilaba, estaba siempre bajo digamos, la potestad, ¿no? Sí, la del filia hijo potestad. varón, pero la filia potestad. Pero bueno, comparado con Grecia es mucho más. Podían ir al mercado solas, a los espectáculos con el marido, eso sí, las ponían en sitios reservados para ellas, con peor visibilidad. Bueno, que la situación no se parece en nada Hombre, no eran a igualitarios, la de la pero- mujer, a la de la mujer griega. Y de hecho hubo un retroceso en la Edad Media. La Edad Media Sí, hubo sí, un claro, retroceso pero en el sí. estatus de la mujer. Sí, es que no respecto a la romana. podemos juzgar con los ojos de ahora, pero advertimos con todo Comparativamente, que es una sí. situación pues bastante Sin duda, sin duda. bastante Sin duda, sin diferente, duda. sí. Sin duda, sin duda. Bueno, pues vamos a ver. Nos queda poco tiempo, así que a ver cómo hacemos para referirnos un poco a la jornada. Yo creo que es un buen redondeo ese, Sí. el de A la describir la la jornada. la jornada del Patricio. Sí, La jornada del Patricio es sí, voy a tratar de ser brevísimo. Sintético. Brevísimo, claro, de decir casi fin ya ahora. El Patricio se levanta muy pronto, antes de salir el sol, desayuna frugalmente, porque no es lo que vemos en las películas, y habla con su secretario, atiende sus pequeñas cosas, da órdenes para el día, y ya inmediatamente, más o menos a la hora tercia, va al atrio de su casa y se sienta, y llega esa ceremonia de la salutatio. Los clientes vienen a saludarlo todos los días, a presentarle sus respetos, a pedirle favores, evidentemente, como a besarle la mano. No sé a qué os recuerda esto, ¿no? Un Sí, poquito. naturalmente Sí. tiene, decíamos el otro día, una cierta inspiración mafiosa. Mafiosa. En el sentido, claro, Sí, en el sí. sentido Es- literal, pero Porque, ¿qué incluye a los clientes? ¿Qué gente se incluye bajo la categoría de clientes? Pues a lo mejor familias libres, pero de menores posibilidades económicas. Pero es que tienen que votarle, tienen que acompañarle, defenderlo. Además, tan pronto acaba ya esta salutatio, que puede que él también decida no hacerla porque va a ir a una boda o va a ir a asistir a imponer el nombre de no, un él niño, puede de un amigo. decidir Claro, si que hay no haya salutatio, si hay Sí, salutatio o no. los que Claro. no deciden. No, ellos no, es una ofensa, Claro, ofensa terrible. ellos sí tienen que presentarse, ellos claro. tienen que rendir Recuerda un poco pleitesía. el vasallaje medieval. Claro. Sí. Y bueno, y entonces se va en litera con el nomenclator, una especie de su secretario, y los clientes van detrás acompañándole. Entonces a lo mejor va al foro o al Senado, porque el Senado está abierto desde la hora tercia, abre hasta el caer el sol. Y ya enseguida acaba su jornada, sobre las 11 de la mañana o así. Ya acabó la negación del ocio, el negotium. La Acabó parte- la la parte, parte sí, mala la parte de fastidiada, la vida. la parte mala de la vida de este Patricio. Claro. Después ya Que bueno, se va. era relativamente mala nada más, comparado con cómo vivía un esclavo, Sí. o cómo vivimos nosotros los trabajadores. el esclavo no tiene otium. Claro, tiene opción. El esclavo Claro. no tiene otium. Y después se va como a tomar unos vinos, pero toma ya la comida, el almuerzo, y otra vez la siesta, al mediodía la siesta, pero la siesta puede ser En la hora sexta. o en la hora sexta, hora y media, tranquilamente. Como diría Cela, una siesta de orinal. Una siesta de orinal y Padre Nuestro, ¿no? Decía Orinal y Padre pijama, Nuestro. pijama, Padre Nuestro y y orinal, orinal. sí, sí, con pijama también, o sea que era bien arropado. Padre Nuestro todavía no, pero bueno. Claro, no, Padre Nuestro todavía no, pero es el Pater Familia, sí, y un poco mafioso, ¿no? O ese estilo que podíamos Sin decir. duda, sin duda. Bueno, después ya se va a sus ejercicios gimnásticos, a los baños, a los que son tan aficionados, al Tíber, al campo de Marte, a los baños que pueden ser pagando o que estén subvencionados, porque eso les encantaba a todos los romanos. En Campo de Marte, ya que lo citas, donde nació precisamente, ya lo dije en oportunidad de hace unas semanas, Sánchez Ferlosio, al que me refería hace un rato, ¿no? Rafael Sánchez Ferlosio nació en Roma,
mirad por dónde, todo Sí, conspira, sí, todo y conspira. además en el campo de Marte, con lo cual, en fin, disculpa, adelante. No, nada, sí ya ha acabado su jornada, ya ha trabajado muchísimo. Sí, Bueno, y y cuéntanos después una vuelve... curiosidad, ya por cerrar el comentario, una curiosidad respecto a la venta de esclavos, ¿no? Porque hay una serie de etimología de palabras, el otium, sí. el negotium, bueno, Sí. pues hay una que tiene que ver... Sí, porque él es dueño de vender o no sus esclavos, entonces él decide sobre la vida de los hijos también y de la mujer en ciertas ocasiones. Bueno, los esclavos se vendían en lugares públicos y allí se plantaba una bandera, un palo, en todo caso que un asta, Como reclamo. como reclamo. Como reclamo. Y además... Aquí se venden esclavos. Claro, vamos. daba cierta categoría de ser algo oficial, claro. Entonces había una frase que era sub asta vendere, o sea, vender bajo el asta. De ahí viene la palabra subasta. Sí, porque supongo que las ventas serían un poco por puja. El que más... Sí, era, Claro, por claro, puja. de ahí, Por puja, entonces, sí, enseñando, de ahí- en eso podemos creer un poco a las películas, enseñando los dientes, Claro, tal. en efecto, por extensión, Como quien subasta, vende un caballo, publicitando claro, el producto, publicitando el producto. Ya vemos pues que la Claro. palabra subasta viene de debajo del asta de la Debajo del asta, bandera, claro. del asta de la bandera. En fin, Sí, o podía ser una lanza también, pero en todo caso algo que diese sí, sentido claro, justamente. de autoridad. Bueno, pues a ver, Y ¿queréis después aportar ya algo? viene, ¿Alguna y después ya viene complementaria? la cena copiosa, pero de eso quizás. Sí, la cena copiosa. O no, que o en era, familia, que era muy o en variada, familia que, por frugal, cierto, una en fin, pequeña velada, que, claro. Sí, las bebía- grandes cenas son en realidad... En casa de los amigos claro, conmemorativas de algo, sí, con algún... para forjar alianzas, que Claro. es para lo que quieren las hijas Son un muchas poco veces, claro. excepcionales. Es para lo que quieren los padres a las hijas, para muchas veces. Pero bueno, para en cualquier caso, hacer negocios. parece claro, la comida más copiosa. más copiosa, sí. Más sí, copiosa, sí. ¿no? Más Sí, copiosa. sí, en cualquier caso, sea lo que sea, ¿no? Hubiese que celebrar algo o no, siempre la cena era lo bueno del día, pues, para acabar el día. Si queréis Y a dormir. aportar algo Y- más, a modo de cierre, ¿quieres decir algo concreto? Hombre, Mariano me había dicho que me trajera preparado aquí un excursus Sí. sobre el ocio y el negocio, ¿no? Las palabras vienen, negocio es la negación de ocio. Claro. Entonces, eso Claro, indica claro. un poco que en el Lo sentido dijimos romano, aquí algunas veces, ¿eh? claro, que en el sentido romano de la vida, lo importante realmente no es el negocio, sino el ocio. Claro, Es por decir, supuesto. cuando no tienes el ocio estás en una situación Claro. necesaria, pero... Y como vemos, este tío le dedicaba muchas más horas Claro. al otium que Sí. al negocio. Entonces yo lo Claro, que tendría lo que decir es que esa idea viene ya de los griegos. Ya en los griegos dice Aristóteles que el ocio es el principio de todas las cosas y se refiere a que, claro, sin un ocio no hay una vida de ciudadano libre, una disposición para el pensamiento, para la moralidad, para la política, para el cuidado de sí, que diría Foucault, para el cultivo del alma y tal. Entonces el negocio era realmente negativo porque el trabajo con las manos estaba muy mal considerado, una cosa de esclavos. Sí. No necesariamente, es decir, si tú te haces tu casa o tú te haces un barco para ti, eso está bien, pero en cuanto se lo haces a otro, lo haces por un dinero o lo haces por obligación porque eres un esclavo, entonces eso es una cosa indigna y el ciudadano es precisamente... Pero necesario. Claro. Sí, pero sobre sí, todo el claro. principio de que el ocio está asociado El ocio es naturalmente. la condición de la felicidad. Claro, por supuesto. Claro. Entonces por digamos supuesto. que podemos distinguir entre la posición más intelectual de Aristóteles y Platón, donde el ocio es la condición de la especulación, de la filosofía, del cultivo de las artes, de la conversación entre iguales, en fin, todas las cosas dignas de un alma grande, efecto, del en efecto. magnánimo ciudadano aristotélico, y el ocio de Epicuro o los cirenaicos, que es un ocio más hedonista y más individualista. Eso y sería más otra cosa. apolítico, Claro, digamos. así es. Yo así tenía es. esa percepción, por eso quería que tú me la confirmases. Bueno, era a ver, la pregunta. y tú de tu parte, ¿quieres cerrar con algo? O, en fin, No, nada más que es que esto, claro, todo se nos hace corto, porque esto es un sí, mundo, pero- es un mundo enorme, no, claro. se nos hace corto y se nos hará corto. Y se nos, Es y decir, se nos eso hará ya es corto, una sí, condición Es decir, claro, de es- este programa. Claro, Claro. justamente. Pero a ver, en todo caso, a ver, en breves segundos, que tienes tu capacidad de síntesis, si quieres referirte a algo en particular, por lo menos, digamos, no sé, como... Bueno, Y si no, cerramos, no, pero- simplemente era, pero ya casi se ha dicho, dejar claro que
que el padre familias, era el rey y el sacerdote de su casa. Bueno, pues que había dos tipos de dioses domésticos, los lares y los penates, ambos. Los manes también. Y ambos, bueno, pero digamos que los lares protegían a la familia y al Estado, pero el Estado en sus relaciones exteriores, por eso se ponían en las encrucijadas. Porque el donde Estado era una gran familia, claro, digamos. era una gran familia. Lares compitalia, ¿no? Las cómpitas en las encrucijadas, donde, claro, las calles y las propiedades agrícolas estaban allí podía haber caos. Y los otros, pues, cuidaban también a la familia y a la tranquilidad interior del Estado. Y eran los dioses de la despensa. Y los dioses de la despensa, los Bueno, pues yo creo que aquí lo vamos a dejar. Sí. Y yo creo que es un buen final, porque en realidad es un punto y seguido. Claro. Es un punto y seguido, o no sé si poner puntos suspensivos, casi mejor, porque en el próximo programa que tengas la amabilidad de acercarte, pues volveremos a hablar de Roma, y así nos vamos a pasar, yo creo que el año. Es decir, Bueno, es decir, 3 o 4 programas más, yo creo que Roma nos puede dar, en fin, combinándolo de una manera sabia, ¿no? Quizá podamos entrar como eso que llamé yo el otro día anzuelo, que enganchó un poco, ampliando un poquito más en cuanto a los derechos que tenía el padre como rey de la casa, ¿no? Sí, derecho de exponer, derecho tal, pero al fin y al cabo casi quedó dicho. A partir de ahí ya enlazaremos. El derecho de decidir la muerte del hijo. Sí, claro, sí. Hoy el rey de la casa, no hace falta decirlo, es el hijo. Hoy el rey de la Las casa cosas han cambiado un poco, ¿no? Sí. Bueno, en fin, eso ya sería otro programa, me temo, ¿eh? Bueno, pues ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Bueno, y hoy voy a leer un llamado poema a Violante de Gerardo Diego. El excelso poeta Gerardo Diego, uno de los grandes de la generación del 27 en España, de la tan fecunda, por otra parte, generación del 27. Dice así: a veces cantaba un pájaro en la sazón de piedra. Tiempo hubo entonces en que los astrólogos masticaban las flores para aprender en sánscrito. Pero la moda de hoy arrolla el firmamento en un alambre y recoge mensajes con el dedo meñique. El párroco de aldea distribuye los mapas y multiplica por 97 los peces del otoño. Admiraré su alma caligráfica, así como también la novena paciencia mineral del diputado a Cortes, que obtiene el café puro de paloma y se lava los ojos con jabón de idioma. Desde aquí al mes que viene una madre se seca y un viento fijo se mantiene. Mi ilusión puntiaguda, tú lo sabes, se hace 2 y el amor es soluble en agua de Dios. Por esto te he enviado este plato de ondas. Un poema en un suspiro sin opresión de pecho. Cuéntame tú los dientes y está hecho. Este poema a Violante de Gerardo Diego viene recogido de la revista El Micrófono de Papel en su número 4, invierno del año 1986. Exquisito Gerardo Diego, un punto surrealista, un punto clásico y formal, siempre de entera y completa poesía elaborada. Y hasta aquí por hoy nuestro espacio lírico, Poesía eres tú.
Bueno, finaliza también aquí, naturalmente, ahora, Crisol de Cultura en este sábado 11 de mayo de 2019. En fin, muchas gracias Mariano Durán, muchas gracias Mariano. Ya te dije, en fin, ya veremos cuándo. Te convocaré de nuevo y si lo tienes a bien, pues volvemos a empezar. Aquí estaré. Bueno, gracias también, como no, también a ti, Emilio. La próxima semana, la próxima semana hace ya tiempo, bastante, algo más de lo previsto, en principio, que no hacemos Emilio y yo ese programa resumen evocador de los últimos inmediatamente anteriores, que nos sirve además para comentar curiosidades y anécdotas que se produjeron ya por acción o por omisión. Programa que, por cierto, hay que decir, lo sé bien, que suele resultar atractivo muy sobre todo para el espectador asiduo, claro, por la variada condición temática que suele ofrecer. Pues bien, será eso. Además es una brillante idea mía, que tuve en su momento, de concentración, un trance de estos. Sí, una epifanía. En efecto. Pues bien, eso, digo, nos ocupará el próximo sábado y todo esto, lo haremos reparando más, eso sí, en aquellos asuntos que tuvieron una mayor relevancia, igual por su contenido que por la demanda de espectadores. En fin, que así quedamos si os parece. Señoras y señores jóvenes de todas las edades, muchas gracias como siempre por su presencia, por vuestra presencia fidel de cada semana, por vuestra actitud crítica y vuestra complicidad. También por vuestra simpatía, que tantas veces nos consta. Nos vemos como de costumbre el próximo sábado en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol, hacia las 9:30 de la noche, con repetición el domingo entre 7:30 y 8, según obligados ajustes de programación. Y después, claro, en YouTube, a través de Internet, para todo el ancho mundo. Se ha de recordar, si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, sabed que seguidamente se emitirá una interesante película con previa presentación y animado coloquio a su final. Nos vemos, pues, en Crisol de Cultura el próximo sábado a las 9:30 de la noche. Y como siempre, será un placer. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. While others